economistas. Bueno, dice Luisa María que entonces Michoacán está yendo bien, pero muy bien. Voy con Víctor Silva y algunas cuestiones que no estuvieron muy de acuerdo, Enrique Bautista y Luisa María. Víctor Silva, adelante con los comentarios que tenías antes de la pausa. Bueno, yo creo que efectivamente, salvo la óptica con que se vea, creo que nos pudiera ir mejor. Y al pensar que nos pudiera ir mejor, cuando analizamos las tasas que hemos tenido de desempleo los últimos años, bueno, se ha incrementado el desempleo de una manera gradual. Efectivamente, lo más difícil de la crisis ya pasó. Pero no va a ser fácil ni va a ser rápido que tengamos como país, ya no como Michoacán en este momento, que es un tema que tenemos que analizar de otra manera, pero como país no vamos a tener signos de recuperación claros, reales, que nos permitan decir, efectivamente ya salimos de la crisis, que no sean exclusivamente las cifras que nos da el INEGI, que nos da el Banco de México, que nos dan organismos oficiales. No lo vamos a saber hasta que la gente sienta que trae dinero en la bolsa, que tiene manera de cómo resolver los problemas que tienen en sus hogares y que cuando salgan a buscar empleo, encuentren empleo y que encuentren empleo de acuerdo a lo que se prepararon, de acuerdo las nuevas generaciones a lo que fueron a las universidades a prepararse, que encuentren un empleo. Quienes se capacitaron para tener herramientas suficientes para subsistir en la vida, que encuentren empleo de acuerdo a esos temas. Yo creo que no lo vamos a saber sino hasta que estos signos lleguen a nuestra casa, hasta que esos signos sean totalmente perceptibles. Sí coincido, se paró la crisis. Esa pendiente que llevábamos tan caída, tan rápida, fue detenida. Efectivamente hubo un control a nivel nacional y nos ayudaron también otros países a que tuviéramos un control sobre nuestra economía, pero todavía no llegan esos efectos positivos que la ciudadanía está esperando. Entonces, ese asunto, porque quiero retomar lo que todos están diciendo en esta mesa, y ahorita voy a hacer la pregunta que me tienen a través de Facebook y en sus llamadas. ¿Se debe analizar el asunto económico y desarrollo de generación de empleo Michoacán por separado que del resto del país? Yo diría que, es decir, obviamente estamos en un contexto global, nacional, donde los indicadores son nacionales, donde no hay fronteras entre entidades, donde las políticas públicas federales son para todos, la distribución del ingreso nacional del presupuesto se hace con criterios centrales. Michoacán solamente genera de ingresos propios el 3% del 100% que recibe. Entonces, en este sentido, pues es prácticamente imposible tener, digamos, una situación totalmente diferente a la del resto del país. Pero de cualquier manera los indicadores hablan y no son nuestros. Yo te diría que en términos de desocupación abierta, de acuerdo a números del INEGI, al segundo trimestre del 2010, mientras que el promedio nacional era de 5.3%, en Michoacán era del 3.7%, es decir, estamos abajo de la media nacional, porque ciertamente hay una serie de actividades que aquí han generado empleo. Yo diría que mucho la construcción de obra pública, carreteras, en donde desde luego aquí pues había un esfuerzo también del gobierno federal, pero también del gobierno local, y donde actividades económicas como la producción y la exportación del aguacate han tenido un repunte muy importante en los últimos 10 años. El aguacate hoy por hoy aporta más de 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto de los que aportaba hace 13 años. Entonces, yo digo que si nosotros somos capaces de replicar esta experiencia con políticas públicas del gobierno federal y del gobierno local, vamos a hacer que lo mismo que hacemos con el aguacate lo podamos hacer con la guayaba, con la toronja, con la zarzamora y con muchos productos. Somos el principal productor agrícola en el país, pero solo el 7º o el 8º en valor de producción. Hay una pregunta que hace Yoli de la Torre, entre otras preguntas, haga la redundancia. ¿Por qué Michoacán siempre ha sido uno de los estados con más alto índice de gente que se va a Estados Unidos, que necesitan empleo, que se van de esta entidad? Que hay que actuar, no solamente hablar, es lo que comenta Yoli de la Torre. Es un asunto muy específico de Michoacán, como otras entidades, Zacatecas, entre otros, ¿no? Me parece muy interesante la pregunta, pero yo la tomaré un poco después, porque tiene que ver con nuestra cultura, con nuestras
vamos a una tercera generación, con que al campo no le hemos puesto valor agregado, independientemente de, o aparte del aguacate que ya tiene su propia historia. Yo quisiera retomar el tema del empleo, o de cuál es el papel del gobierno en la generación de empleos o en la satisfacción de las necesidades de las personas. Porque tú mencionabas hace rato tener un empleo o tener un ingreso suficiente o digno que te permita acceder a vivienda, a salud, a educación. Y creo que el gobierno, además de estar trabajando en esta parte de diseñó una estrategia contracíclica para detener la crisis, creo que también ha trabajado en permitir el acceso o en facilitar el acceso de las personas a estos tres, específicamente a estos tres bienes a los que tiene derecho. La vivienda. Claro. Hay un programa importante de vivienda rural en el que mucha gente en las zonas rurales está accediendo a vivienda rural. Hay un programa importante, Infonavit hoy, además de que es transparente, que no necesitas coyotes que te digan si tienes casa o no, tú puedes verlo. Hay inclusive un programa en que la gente de menos de 2 salarios mínimos puede acceder a vivienda y el gobierno facilita y subsidia el resto de la vivienda. Hay el programa de salud, el gobierno se comprometió a seguro universal, que el seguro popular sea universal en medicinas y en medicamentos, y ya ha llegado en diciembre a 43 millones de personas. Y en el tema de oportunidades, que es impulsar a los que no tendrían la posibilidad ni siquiera de ir desayunados a la escuela, tener esa posibilidad con el programa de oportunidades. Cierto, no son los programas productivos que detonan el desarrollo, pero permiten que la gente acceda a estos bienes públicos o a estas garantías individuales que son justiciables ahora, que tú puedes tener vivienda, que tú puedes tener acceso a médico y que tú puedes ir a la escuela desayunado. Además, las maestras se encargan de la talla de tu crío, se encargan de que la mamá vaya al Papá Nicolau, se encargan de que aprendan cómo enseñarles a los niños a evitar el SIDA. Entonces, sí es cierto, si tuvieras un empleo suficiente, pues a lo mejor tú pagarías el médico, tú tendrías hipoteca, tú no necesitarías que te dieran desayuno. Pero en mientras, el gobierno está acompañando en estos programas para que la gente pueda tener en concreto acceso a estos tres bienes públicos que tú mencionaste. Tienen que ver un poco con un componente del ingreso de las personas y de sus familias. Vamos a ir al corte porque yo sé que ellos traen propuestas, ya mencionaron algunas de las propuestas. Hay muchas llamadas y comentarios en el Facebook. Vamos a ver si por lo menos podemos mencionar el nombre de toda la gente que trae algún saludo o alguna crítica. 2 minutos, yo regreso.